La música del UCM es un desastre. Y no lo digo porque no tenga excelentes temas musicales como son el icónico tema de los Avengers o el primer tema del Capitán América, que simplemente son épicos y hermosos. Pero te voy a hacer una pregunta. Para este punto del UCM ya tenemos a decenas de héroes, villanos y personajes icónicos dentro de la franquicia, y cada uno de ellos, en teoría, tiene su propio tema musical. ¿Cuántos de ellos puedes tararear ahorita? ¿Unos 3? ¿4? La semana pasada hice esta pregunta en mi Instagram y el 44% de las personas dijo que no era capaz de recordar al menos 3 temas. Y eso que estamos hablando de que la gente que me sigue no es el público en general. La mayoría son personas como yo, personas que disfrutamos a fondo de las películas del UCM y que probablemente escuchamos estos temas musicales como parte de nuestra vida diaria. Para el público en general seguramente este porcentaje es todavía menor. La pregunta es ¿por qué pasa esto? Despreocúpate que yo tengo la respuesta y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Te gustaría crear tus propios videojuegos? Entonces podrías estar muy cerca de lograrlo. La Facultad de Videojuegos y Medios Interactivos XP de la Universidad AME en Monterrey, Nuevo León, México, ofrece 2 programas académicos innovadores avalados por la SEP. La preparatoria enfocada en producción de videojuegos, presencial y de duración de 3 años, así como también la licenciatura en diseño y producción de videojuegos, de duración de 3 años presencial o en línea. Ambos programas incluyen materias que ofrecen herramientas, recursos tecnológicos y conocimientos necesarios para aprender a crear tus videojuegos desde cero. Diseña y desarrolla personajes, entornos, power-ups y crea tu propio universo con la formación de grandes instructores y mentores que han trabajado en los juegos más populares de la industria. Cada semana podrás conocer a los grandes talentos que trabajan en los estudios, desde los más nuevos hasta los más importantes. Estos son algunos de los grandes beneficios de estudiar aquí. Si estás interesado, te dejo el link aquí abajo para que veas todos los detalles y te inscribas pronto porque las clases comienzan en mayo para licenciatura y septiembre para preparatoria. Esta puede ser una gran oportunidad para trabajar en lo que tanto te gusta. Un par de aclaraciones que tengo que hacer para este video. La primera es que por cuestiones de derechos de autor no puedo utilizar fragmentos muy grandes de estos temas musicales, entonces voy a centrarme en ocupar fragmentos cortos y a pasar estos audios por algún proceso de cambio de tono o filtro para evitar que haya problemas. Pero con todo y todo es posible que en el futuro tengan que silenciar unas partes del video porque las disqueras son básicamente el diablo, ¿verdad? Entonces si en el futuro ves algún cachito silenciado, simplemente adelántale un poco y ya está. Cruzamos los dedos para que todo salga bien y habiendo dicho esto, comencemos. El gran problema con la música del UCM y lo que hace que la gran mayoría de los temas musicales de estos personajes sean poco recordados está en la forma en la que la franquicia utiliza los temas musicales individuales de cada personaje. Y para entender por qué Marvel hizo esto terriblemente mal, tenemos que entender primero qué es el tema central de un personaje. Se trata de un tema musical, regularmente instrumental, que tiene la función de transmitir a través de la música ciertas características del personaje. En otras palabras, el personaje es heroico y poderoso, pues el compositor se las tiene que arreglar para representar esto, pero a través de música. Pero aquí comenzamos a ver un primer problema al que se enfrentan los compositores del UCM, y es el hecho de que cada uno de estos personajes que vemos en esta escena básicamente es heroico y poderoso, lo cual nos dice que para representar bien a cada uno de estos personajes, los compositores tienen que ser más específicos que eso. Pero regresaremos a este punto un poco más adelante. Primero hay que mencionar cómo sabemos cuál es el tema central de un personaje. Lo primero que hay que saber es que el tema central de cada personaje se encuentra en la banda sonora original de la película, que es diferente al soundtrack. ¿Cuál es la diferencia? La banda sonora original es la música instrumental que se compone para acompañar de fondo a la película, mientras que el soundtrack es el que regularmente está compuesto por canciones de grupos y cantantes famosos, ya sean canciones existentes o canciones que se hayan compuesto para la película. Un gran ejemplo de soundtrack está en las películas de Guardianes de la Galaxia. Por ejemplo, varios comentarios en mis historias me dijeron que recordaban el tema central de los Guardianes de la Galaxia. Pero habría que preguntarnos si se refieren al verdadero tema de los Guardianes o a una canción del soundtrack. Este es el tema de los Guardianes. Estas son canciones del soundtrack de los Guardianes, pero no son el tema. Entonces bueno, el tema original de cada personaje lo encontramos en la banda sonora original. Pero ¿cuál de todos los tracks es? Hay veces en donde el compositor te la pone fácil, como es el caso de la película Iron Man, en donde su tema se llama, pues, Iron Man.
Pero hay bandas sonoras como la de Black Panther en donde ninguno de los tracks se llama así. Realmente lo mejor es ver una película y cuando salga algún personaje poner atención a lo que está sonando en el fondo. Estos temas centrales también pueden ser llamados leitmotifs, pero la diferencia central es que un leitmotiv se refiere únicamente a una sección específica y representativa y no a todo el tema. O sea, un leitmotiv es una frase melódica, un fragmento musical, no los 3 o 4 minutos de todo el track. Lo genial de los temas musicales y leitmotivs es que son una manera de presentar musicalmente algo que quizás no se ve en pantalla, algo que podemos ver muy bien en esta escena de Infinity War. Conozco un lugar. Este es un gran ejemplo de cómo se utiliza un tema musical, porque lo utilizaron para evocar a un personaje o a un lugar sin que lo veamos. En este caso, los tambores evocan a Wakanda y a Black Panther antes de que veamos el cambio de escena. Para que esto funcione bien, tiene que haber continuidad musical. El UCM tiene un serio problema de continuidad musical y después de este video no dejarás de notarlo. Este fue el tema musical de Iron Man en su primer película. Pero en Iron Man 2 fue este. Lo curioso es que se parece al primer tema por los acentos y la guitarra eléctrica, pero es uno diferente. Mira, regrésale un poquito al video para que lo escuches. La siguiente aparición de Iron Man fue en Avengers, en donde no escuchamos ninguno de los dos temas musicales previos, y después, en Iron Man 3... Así es, le atinaste, tenemos un tercer tema de Iron Man. Esto es básicamente el equivalente musical a tener 3 actores distintos interpretando a Tony Stark a lo largo de sus 3 películas. ¿Pero qué crees? No es al único personaje al que le pasa esto. Uno de los temas musicales más emblemáticos del UCM es la marcha del Capitán América. Pero en la película Winter Soldier hay otro tema central y en Civil War hay un tercer tema. A Thor le fue peor, porque tuvo 4 temas musicales diferentes a lo largo de sus películas, lo cual hace que sea difícil para los espectadores recordar un tema musical específico de alguno de estos personajes. Ya que entre estos 3 personajes tienen 10 temas diferentes. ¿Lo habías notado? Y sobre todo seguramente te estás preguntando por qué sucede esto. En algunas ocasiones este cambio tiene que ver con el hecho de que las películas tienen directores diferentes, por lo que cada uno trae consigo un nuevo enfoque y a un nuevo equipo creativo detrás. Pero, por ejemplo, Jon Favreau fue el director tanto de Iron Man 1 como de Iron Man 2 y aún así el tema musical cambió. Lo peor es que estos dos temas se parecen mucho en instrumentación, en lo que transmiten, pero son diferentes, entonces no entiendo por qué cambiarlo. Otro caso lo encontramos en las películas de Winter Soldier y Civil War, ya que ambas son dirigidas por los hermanos Russo, pero los temas musicales cambian. Esto puede verse que tal vez el compositor de la película cambió, pero al final de cuentas el director puede elegir conservar el tema musical del antiguo compositor, pero simplemente no lo hicieron. Cabe aclarar que en ocasiones este cambio musical se da porque la misma historia te lo pide. Por ejemplo, el Thor que vemos en su primera película tiene un tema musical con características más solemnes y que te dan una sensación de realeza. Pero sería muy raro escuchar el mismo tema musical en películas como Thor Ragnarok, en donde el personaje ya se había ido por otro lado completamente, por lo que tiene sentido que el tema musical cambie. Lo mismo ocurre con la película de Winter Soldier. A pesar de que la marcha del Capitán América es hermosa e icónica, el tono de Winter Soldier cambia por completo porque se trata de una cinta de espías más oscura que suena así. Sin embargo, aunque el tono de una película cambie, lo que sí pudieron hacer los compositores es adaptar el primer tema musical a una nueva historia. Es decir, en Winter Soldier, el compositor Henry Jackman pudo retomar el tema de la primera película del Capitán América de Alan Silvestri, rearmonizarlo y darle una estética diferente que se adaptara a la película de Winter Soldier, algo que no es poco común. De hecho, Danny Elfman dijo en una entrevista que tuvo que incorporar a la película de Justice League de Joss Whedon: "Te odio, Joss Whedon, te odio", el tema musical de Superman de John Williams, el de Hans Zimmer de Wonder Woman y el suyo de Batman de 1989. Otro ejemplo de esto lo encontramos precisamente en el UCM. ¿Habías notado que el principio del tema musical de Spider-Man del UCM hace referencia al tema de la caricatura de 1967? Este es el tema de la caricatura. Y este es el tema de Spider-Man de Tom Holland. Básicamente lo que están haciendo es tomar las primeras 3 notas de la caricatura, tocarlas más lento y darles un final diferente.
Esto regularmente se hace cuando un compositor, en este caso Michael Giacchino, quiere componer un tema musical diferente, quizás porque la historia lo pide, pero de tal manera que se rinda tributo y se construya tomando en cuenta el pasado musical del personaje. Y esta es una gran manera de darle continuidad a una franquicia musicalmente hablando. Tomar en cuenta lo que vino antes, algo que el UCM a menudo olvida. Y creo que, al menos al principio de la franquicia, esto se debió a que no consideraron a la música como parte de esta experiencia de universo compartido, y esto es entendible. Hoy en día todo el mundo quiere hacer su propio universo cinematográfico compartido, pero en el 2008 el UCM estaba pisando terreno nuevo, por lo que quizás a nadie se le ocurrió que la continuidad musical sería también importante y que hubiera sido muy cool escuchar el tema de Iron Man 1 en la cinta de Avengers. Lo cual hubiera sonado más o menos así. En mi opinión, no fue sino hasta la película de Avengers del 2012 que se dieron cuenta de que la música también debería formar parte de los planes de este universo compartido, tal y como el elenco, el tono visual y el tono narrativo. Pero esto los llevó a un segundo problema. El tema musical de los Avengers es el más icónico del UCM. Pero creo que también creó por accidente un problema. Ese es el tema original de Iron Man en su primera película. Pero después de la cinta Avengers lo cambiaron por este otro en Iron Man 3. Si te fijas suena bien, pero creo que se perdió un poco de personalidad, porque ya se parece algo a lo que hicieron en el tema de Avengers. Lo mismo ocurre con Thor, este fue su primer tema. Y después, para su película The Dark World, la cual salió también después de Avengers, cambiaron su tema por este. De nuevo, yo siento que transmiten emociones similares. Es más, escucha este mix que hice con fragmentos de varios temas del UCM y puedes notar cómo cada uno se siente como parte del mismo tema. Esto quizás se deba a que después de la cinta Avengers se tomó la decisión de unificar el tono musical del UCM, lo cual tiene sentido en términos de continuidad y cohesión, pero lamentablemente también hizo que los temas perdieran cierta originalidad y personalidad. Y esta es una de las razones por las que es difícil que la gente recuerde más de 2 o 3 temas musicales del UCM, a pesar de que hay decenas de héroes diferentes en él. En todos los compositores del UCM tienen un par de problemas. El primero es que, al parecer, actualmente tienen que componer sus temas de tal manera que no se sientan demasiado alejados al tono musical central de la franquicia. En otras palabras, cada uno de los temas musicales tiene que sentirse como parte de un solo universo, el UCM. El segundo problema tiene que ver con algo que dije al principio del video. Recordemos que la función del compositor es representar las características de un personaje a través de la música, pero aquí todos estos personajes son poderosos y heroicos. ¿Cómo le haces para diferenciarlos? La respuesta está en encontrar a qué es lo que hace a cada uno de estos personajes especial y particular. ¿Qué es lo que los hace diferentes al resto de los héroes del UCM? Y algunos compositores han encontrado formas de expresar esto de maneras muy creativas. Una manera de lograr esto es que la música nos hable sobre la cultura o el lugar de origen de un héroe determinado. Por ejemplo, en el caso de Shang-Chi, se usaron melodías e instrumentos que relacionamos culturalmente con China. Y algo similar ocurre en el caso de Black Panther. De hecho, en este caso particular, el compositor Ludwig Göransson estudió a profundidad la música africana para poder identificar algunos patrones rítmicos e instrumentos que se utilizan. Es por eso que el tema de Black Panther tiene rítmicas que rara vez escuchamos en la música occidental. Algo interesante es que también utilizó otro tipo de rítmicas e instrumentos más occidentales para el personaje de Killmonger, lo cual tiene sentido narrativo, ya que él creció en Estados Unidos. Ludwig es uno de esos genios de la música. De verdad yo siento que es uno de los mejores scores de todo el UCM. Tan es así que incluso se llevó el Oscar a Mejor Banda Sonora. Otro personaje que también tiene un tema muy interesante se trata de Ant-Man. Yo lo que hubiera hecho es intentar reflejar musicalmente sus poderes, es decir, intentar explicar algo que es grande y se hace pequeño y viceversa, tal vez jugando con sonidos graves y agudos. Pero en su caso el compositor Christopher Beck quiso reflejar el sonido de las películas de atracos y espionaje tipo Misión Imposible, por lo que el resultado fue este. Para Doctor Strange, por otro lado, Michael Giacchino utiliza un clavecín, que vendría siendo como un antepasado del piano, para darle este sonido exótico y místico a su personaje.
Curiosamente, cuando Doctor Strange regresa en Thor Ragnarok, no escuchamos su tema musical. Sí, otra oportunidad desperdiciada. Pero sí escuchamos el clavecín. Sí. Entonces lo que representó en este caso al personaje no fue su tema musical, sino cierto sonido. Un caso similar lo vemos en los Guardianes de la Galaxia, ya que a pesar de que sí tienen un tema musical, cuando los presentan en Infinity War, lo hacen a través de un tipo de canción retro-setentera. Entonces es curioso que en la misma película presentan a Black Panther con su tema musical, pero con los Guardianes deciden que lo más icónico de ellos, musicalmente hablando, esté en su soundtrack y no en su tema. Este ejemplo me gusta mucho porque en esta ocasión el soundtrack funciona como una especie de leitmotiv. No sé cómo te pasó a ti, pero yo recuerdo que cuando fui al cine a ver Infinity War, la sala entera se emocionó mucho con esta canción porque todos sabíamos que ya venían los Guardianes de la Galaxia. Todo esto nos dice que el UCM sí tiene grandes composiciones y compositores, pero al público le cuesta trabajo recordar los temas musicales de esta franquicia porque han cometido muchos errores importantes en términos de continuidad musical y uso de leitmotivs. Por ejemplo, al principio no parecía que hubiera una construcción a largo plazo, lo cual hizo que tuviéramos temas diferentes de cada personaje en cada película, y posteriormente se optó por unificar el sonido, lo cual hizo que muchas de las composiciones se parecieran. Lo peor de todo es que a pesar de que unificaron el sonido para que se sintiera coherente con el universo, lo cual ocasionó que muchos temas se parecieran, aún así dejaron pasar muchas oportunidades de presentar los leitmotivs que ya habían establecido en otras películas. Ya que en películas como Infinity War o Endgame, es decir, películas de ensamble en donde pudimos escuchar referencias a los temas musicales de cada personaje, a veces lo hacían y a veces no. ¿Quién sabe? En una de esas Kevin Feige no es una persona muy musical y no nota estas cosas. Igual no sé, tal vez es momento de que Marvel contratara a algún compositor que supervisara toda la continuidad musical de su franquicia. Porque al final del día no es que el UCM no tenga buenos temas o buenos compositores, simplemente no han sabido qué hacer con ellos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestro contenido, ya que aquí nos tomamos la cultura geek muy pero muy en serio. También te dejo aquí con otros videos que también te pueden gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.